Presentamos Nicolás Lucar en Exitosa. Soy Nicolás Lucar, son las 10:13 de la mañana. Bienvenidos a los que recién se unen a nuestra programación. El día de hoy tenemos una pregunta para las redes sociales a raíz de esta encuesta nacional de percepciones que ha presentado Proética. Y la pregunta, ¿cree usted, amigo y amiga oyente, que el gobierno es eficaz en la lucha contra la corrupción? Es decir, que se está cumpliendo la promesa de que la lucha anticorrupción iba a ser una de las prioridades de este gobierno. Pueden darnos sus respuestas en el Facebook, en Exitosa Noticias, y en el Twitter, en @ExitosaPE. No quiere apostar Philly Butter, ¿no? No quiere apostar, como arruga. Mañana le voy a insistir. Mañana le voy a insistir a ver si... O sea, que se ponga una camiseta de Alianza Lima si gana la selección peruana en la Bombonera. A ver, convulsiona Butter con eso. Pero en fin, vamos a hablar de esta encuesta que tiene como uno de sus conclusiones que el 35%, según Proética, según este sondeo, cree que el gobierno de Alan García fue el más corrupto. En relación a Pedro Pablo Kuczynski, el 75% piensa que en su labor contra la corrupción está siendo ineficaz, y el 44% piensa que él es el que debería, encabezar o liderar este esfuerzo de lucha anticorrupción. Está con nosotros Salvador Edesi, congresista de Peruanos por el Cambio. Vamos a tener en la línea en unos minutos a Mauricio Mulder para que nos dé sus siempre controversiales opiniones. Salvador, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, muchas gracias por la invitación. Es un tema bien importante, no sé hasta qué punto tenga un sentido hablar del liderazgo del presidente de la República para la lucha contra la corrupción. Creo que el presidente de la República tiene muchas líneas de acción, entonces es evidente que no hay una percepción de un determinado tema en particular, como es la lucha contra la corrupción, porque hay temas también que son importantes. La lucha por la seguridad ciudadana, el tema de la reactivación económica, el tema de procurar ahora sí liderar una buena relación poder ejecutivo con el poder legislativo. Se ha formado este Consejo por la Corrupción, que ha hecho una serie de propuestas que son importantes para la lucha contra la corrupción. El Poder Ejecutivo ha enviado al Parlamento Nacional normas como, por ejemplo, el fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera, a efectos de que pueda acceder al secreto, levantar el secreto bancario con un juez ad hoc. La propuesta de la unidad de inteligencia financiera era la de que directamente la UIF pudiera levantar el secreto bancario. Sin embargo, hubo oposición en un sector de los congresistas y esto se deja siempre en manos de una facultad constitucional que es la del juez. Entonces, ha habido, por ejemplo, en la Comisión de Justicia que yo he presidido, a propósito de normas presentadas por la Contraloría General de la República, pero apoyadas por el Poder Ejecutivo en este paquete también de normas que se presentaron, el tema de la obligatoriedad. Antes solamente los altos funcionarios tenían que presentar su declaración jurada de bienes y rentas. Ahora todos los servidores públicos están obligados porque la Contraloría detectó que muchos empleados de rango menor ponían patrimonios que no se sabía de dónde salían y tenían una relación con las autoridades. Pero Salvador, una de las razones tal vez de esta percepción es lo que ha ocurrido. Es decir, el presidente Peruanos por el Cambio en la campaña lo que prometió es que tenía que garantizarse la independencia y el empoderamiento de los organismos que debían controlar la corrupción. Es decir, que no solamente tenía que ocurrir un castigo a lo que había pasado, sino que había que establecer mecanismos que nos garantizaran un control preventivo contra la corrupción. Y ahí viene primero el problema con la Contraloría, ¿no es cierto? Porque Edgar Alarcón sale acusado de montones de cosas, ninguna de ellas está, hasta donde entiendo, en un proceso, no está judicializado nada. Sí, pues salió por otras razones, salió por la bronca de Chichero, ¿no? Y lo cambiaste por un contralor
que su principal ocupación las últimas semanas ha sido perseguir a los maestros para sancionarlos porque están en huelga. O sea, la Contraloría General de la República, en medio de la convulsión por el caso de Lavajato, esa es su prioridad. Y has tenido el incidente de la Procuraduría. O sea, el presidente hoy, cuando era candidato, lamentó la salida de Julia Príncipe, la repuso y de ahí provocó su salida con la salida de Catherine Ampuero. Es decir, ¿para qué? Para poder procuradores que actuaran más en consonancia con lo que el gobierno quería. No con lo que la Procuraduría pensaba que era la defensa del interés del Estado, que no es necesariamente la del gobierno, ¿no? A ver, en primer lugar, con respecto al tema de la Contraloría General de la República, y esto, cuando el Contralor Nelson Schack se presentó a la Comisión de Fiscalización o Justicia, que es una de las que integro, no recuerdo muy bien, nosotros le preguntábamos un tema bien importante, porque todos los contralores que yo he tenido la oportunidad, en este caso Alarcón y Nelson Schack, siempre van con el tema de que hay un pliego de recursos económicos que falta transferir. Pero este es un hecho que cuando va el presidente del Poder Judicial también pide, que cuando va el fiscal de la Nación también pide, cuando va un gobernador regional también pide, y entonces todos los que desfilan por las comisiones en el Congreso siempre piden más presupuesto. Y entonces la pregunta que se le hizo al Contralor es, bueno, pero ¿cuál es la oferta de reingeniería que tú nos haces de la Contraloría con lo que tienes? Porque el funcionario público, entre el eficiente y el ineficiente, entre políticas públicas eficientes y políticas públicas que no sirven, es simplemente entender que el recurso va a ser escaso y aplicarlo con eficiencia. Entonces, ¿cómo vas a hacer tú para aplicarlo con eficiencia? Bueno, hizo su exposición. Hay la voluntad del gobierno de ser respetuoso con todas las instituciones, pero como son autónomas dentro del marco de la democracia que vivimos, entonces el presidente no se puede meter a hacer la reingeniería que pueda necesitar el Ministerio Público o el Poder Judicial. ¿Cómo hacemos que estos rumas de expedientes que atosigan los despachos judiciales y los despachos fiscales sean menores? Por ejemplo, hay normas legales que tienen necesariamente que ser observadas en el Congreso para hacer una lucha más eficaz, por ejemplo, en el delito de lavado de activos, cuyo tipo legal en la actualidad origina una carga procesal que hace imposible que realmente se persigan los delitos verdaderos de lavado de activos. ¿Por qué? Porque se abre un tipo legal que genera que el robo de un celular puede encuadrarse dentro del tipo legal de lavado de activos. Y entonces ese tipo de, por querer sobreperseguir, por querer sobrenormar el tema de la persecución de un delito, terminamos generando un problema de dificultad en la persecución del delito. De manera que este es un tema bien importante. Hemos presentado iniciativas legislativas en la Comisión de Justicia importantes de fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera para que los funcionarios públicos presenten declaraciones juradas, todos los servidores públicos, no solamente los altos funcionarios, y esto va a permitir detectar movimientos irregulares a través de patrimonio. Se tiene que normar, mejorar la normatividad legal del tema de lavado de activos, y en la Comisión de Justicia trabajamos lo que era el nuevo Código Penal, que es una norma importante para sistematizar. Claro, pero todo lo que me dice Salvador, ya, de acuerdo. Pero tú tienes ahora al frente varios problemas. O sea, tienes primero todo el proceso de la investigación Lavajato, que atraviesa transversalmente a toda la clase política de los últimos gobiernos. Pero tienes además la preocupación del gobierno por destrabar obras, pero tienes, por ejemplo, en el caso de Talara, o sea, la discusión no es solo cómo destrabar, sino cómo diablo fue posible que la obra llegara a costar lo que está costando y que encima sea irrecuperable ese dinero por lo que dicen todos los especialistas. O cómo es posible que la línea 2 del metro nos cueste más del doble que lo que costó la anterior, lejanamente casi el triple. O sea, alguien tiene que dar una explicación. Ahí algo está mal. Es decir, no se trata solamente voy a destrabar para que sea de todos modos. Oye, alguien ha hecho algo incorrecto acá, porque no puede ser que tenga esos precios. Es verdad. Y te ocurre, empiezas a revisar una por uno los megaproyectos y todos están asignados con la misma, ¿no es cierto? Lamentablemente venimos de un gobierno que ha privilegiado el interés económico, el tema de la cosa media sin explicación, media turbia, porque no sé si tú recordarás, el primero en oponerse a esta línea 2
del metro, de hacerse subterránea, bajo unas características que evidentemente son más costosas que las de un proyecto sobre nivel o en el nivel del, digamos, de la tierra a nivel, fue Pedro Pablo Kuczynski cuando todavía ni siquiera habíamos empezado la campaña. Recuerdo que hemos tenido varias conversaciones con el presidente en la que él señalaba que el tren podía costar 3 veces menos y hizo artículos periodísticos. Pero ya cuando hemos llegado al gobierno ya el concurso está determinado, la obra avanzada, es imposible paralizarla y empezar de nuevo porque además ya hay una obra empezada. Entonces se tiene que afrontar. Pero en las líneas 3 y 4 se están haciendo estudios para hacer metros. Claro, pero, mucho más pero el problema, Salvador, es que ahora, o sea, ya, ¿qué pasa si nos están robando en la línea 2? Si ha habido comisiones ilegales, si hay sobrevaluaciones. Tiene que investigar. ¿Qué pasa si el proyecto puede incluso hoy replantearse? Porque todavía no se empezó a hacer los túneles, podrías reformular el proyecto, siempre hay manera de... O sea, en el mundo moderno la capacidad de reformular las cosas es algo pero absolutamente normal. Este es un tema que lo ve el Ministerio de Transportes. El Ministerio de Transportes tiene su auditoría gubernamental, que es de la Contraloría General, depende de la Contraloría General de la República. Por lo tanto, una piedra angular en la lucha contra la corrupción es el desenvolvimiento de la Contraloría General de la República. Lo que haga el Contralor Nelson Schack en este momento de todos los procesos de auditoría gubernamental de estos proyectos que tú has mencionado, el tema Petroperú, el tema de la refinería Talara, el tema de la línea 2 del metro, el tema de lo del gas en el gasoducto del sur. Entonces, son una serie de proyectos bien controvertidos que han significado miles de, no cientos, miles de millones de dólares que podrían ser invertidos en infraestructura, que pudieron haber sido invertidos en infraestructura para la gente más pobre en nuestro país, para agua, desagüe. Hay 1 millón solamente en Lima, de gente que no tiene agua, desagüe, y 3 millones de personas en Lima que tienen agua por horas. Entonces, frente a eso estamos haciendo trenes eléctricos para... Como si estuviéramos en Dubái, digamos, como nos sobra la plata. Así es, exactamente. Entonces, esto fue el gobierno de Humala. Y como ayer dijo el ministro Pedro Laechea, y me parece que estuvo muy bien el ministro Pedro Laechea en señalar, no supimos, y esto es una autocrítica importante, no supimos decir con la fuerza que debió decirse cómo se recibió el gobierno de Ollanta Humala, que a mi entender, aparte de ser un mal gobierno, porque fue un mal gobierno donde se enfrió la economía y una serie de temas, estos grandes proyectos siempre están sesgados por el tema de la duda, ya no solamente por el tema de la Lavajato, que es indiscutiblemente que hay un tema ahí en el que van a seguir cayendo, porque dicen la justicia tarda pero llega, pero también a nivel de la razonabilidad de los precios. Uno cuando lo lee a Juan Mendoza, sus artículos sobre el tema de la rentabilidad económica y la rentabilidad social de estos proyectos, evidentemente pues estamos cargando con un gran peso nosotros, los ciudadanos, que con nuestros impuestos tenemos financiando esto. Salvador, yo no quería terminar la entrevista el día de hoy sin plantearte el tema de lo de la visita al Papa, que de repente se ha convertido en una enorme controversia. Se supone que el asunto estaba resuelto, que la decisión estaba tomada, que esto era en la Costa Verde, que, digamos, esto ya estaba concertado entre el gobierno, la Iglesia, el Vaticano y los alcaldes y los organizadores, que ya ha habido supervisiones, cada uno tiene sus tareas para garantizar los flujos, desde dónde se van a cerrar las calles, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a hacer en el caso de que haya que producir un desplazamiento rápido de la gente, digamos, ¿no? Un desaforo rápido de la gente, que no solamente se calcula ante la eventualidad de un terremoto, sino ante la eventualidad de un atentado contra el Papa, que es lo que la gente de seguridad del Vaticano siempre calcula, y de repente aparece el viceministro, ni siquiera el ministro del Interior, diciendo que no, que va a ser en otro lado, que están viendo. De ahí aparece el ministro de Defensa diciendo que tal vez sea en la base de Las Palmas, cuando se supone que el Vaticano ya descartó esa opción cuando estuvieron acá. Al final uno no entiende qué pasó. Y lo que dice Filiberto, esto es política. ¿Por qué? Como los alcaldes de San Miguel, digamos, y Magdalena no son de las simpatías políticas de un sector del gobierno, entonces lo que quieren es que se cambie el lugar para no darle protagonismo a estos alcaldes. Eso sería ridículo. Una tontería, sería una reverenda pero ¿cuál es la otra explicación? A ver,
Ayer he tenido la oportunidad de conversar con Mercedes Arauz, la primera ministra, y ella nos ha señalado que el gobierno, en coordinación con el Vaticano, está buscando la locación más segura. Y en esa línea va a ir el gobierno. Todavía no es un tema definido. Sin embargo, en mi caso personal, Nicolás, en los 12 años que fui alcalde de San Miguel, trabajé en coordinación con los gobiernos centrales de turno, con el gobierno del presidente Alan García, y pusimos en valor la Costa Verde en una zona que tú recordarás, hace 15 años estaba completamente inhóspita, no había pista, no había vereda, no había nada. Hicimos la costanera, clausuramos el colector costanero que contaminaba el mar de los limeños, hicimos la pista que conectaba Magdalena con San Miguel y la nueva pista hacia la avenida Escardó y se repararon las vías y se hicieron veredas, se hicieron paseos peatonales. Luego vino la gestión de Susana Villarán, en ese lugar hizo obras que mejoraron las obras que ya nosotros habíamos empezado, pero hicimos una apuesta en valor de la Costa Verde que todavía no termina y que ojalá el gobierno central siga impulsando porque es la bahía de todos los limeños, de 1/3 del país. Entonces, para mí es importante que ese espacio de recreación, que es el lugar por donde respira la ciudad de Lima, sea un lugar utilizado no solamente para la visita del Papa, sino sea utilizado por todas las porque eso actividades. es lo que no resulta razonable. Ha habido concentraciones de muchísima gente ahí y nadie lo ha objetado. Nicolás, es decir, en los veranos hay por lo menos 1 millón de personas que van a la playa todos los días. Exactamente. Yo paso cuando vengo a las entrevistas aquí por Exitosa y voy por la Costa Verde. Hemos venido en verano en campaña. Tú recordarás cuando hemos estado en la campaña electoral con el calor que hacía. Es un enjambre de gente, un enjambre. Y los domingos es 1 millón de personas. Y nadie se pone a pensar en que va a haber un tema. Porque vivimos en una zona sísmica. Y tenemos que vivir con eso. Pero en términos reales, puede caer un meteorito. Pero la posición del gobierno, ¿cuál es? Todavía la decisión no está tomada. Porque ese es el otro tema que es bien importante. O sea, la gente de Magdalena y San Miguel pensaba que la decisión estaba tomada, es más, daban por hecho siguen dando por hecho y están trabajando para eso, porque tienes que trabajar para eso. Expertos, no es que decides de la noche a la mañana, no, va a ser acá y te descubres que te falta 1 mes y medio. Según la información que yo tengo de los alcaldes, porque he tenido comunicación con el alcalde de San Miguel, están trabajando hace 4 meses. Ha ido personal de ambas municipalidades a Bogotá para coordinar el tema de la seguridad. Expertos como Dardo López Dolz en seguridad señalan que más apropiado que Las Palmas es la Costa Verde, porque la Costa Verde tiene, o sea, toda esa sección vial por donde bajan los carros va a ser sección vial para peatones. Entonces hay secciones viales en Magdalena, hay 2 en San Miguel, hay 2 en Magdalena, cerca hay otra en San Isidro, que es la del cuartel San Martín. Entonces, y donde fluyen, entonces sí hay más accesos, hay más accesos que Las Palmas, porque Las Palmas solamente tiene un acceso. Entonces, ya cuando uno se pone a analizar y dice, bueno, si estaban proponiendo Las Palmas, que tiene un solo acceso, y la Costa Verde, que tiene todos los accesos de los vehículos que transitan diariamente por esta zona, evidentemente que más accesos tiene la Costa Verde. Claro. Entonces, ahora, pensar en la posibilidad de un terremoto, claro, todos tenemos que prevenir, pero esta cultura de prevención no se aplicó cuando se hizo Mistura y no habían las obras concluidas de la gestión de la señora Susana Villarán. Y a pesar de que no se concluyeron, sí hizo Mistura. ¿Y por qué se hace Mistura cuando las obras no concluyen? ¿Y por qué entonces la gente puede ir a la playa y no pasa nada? ¿Y por qué se hacen los grandes conciertos? ¿Y por qué se hace la Marcha por la Paz donde fueron 750.000 personas? O sea, sí, y se ha usado la Costa Verde para hacer grandes conciertos de rock, de música, de popular. Y ahora vienen que no puede dar una misa el Papa. A mí me parece que es absolutamente absurdo. Una última pregunta, esta sí, la última, como dicen. Jorge Villacorta ha dicho que pretende ser el candidato a la alcaldía de Lima por Programas por el Cambio, pero ¿ustedes han discutido eso ya?
No, o sea, mucha gente decía, lógico, que Salvador Heresia iba a ser candidato a alcalde de Lima, pero no por el cambio. No lo he conversado con Jorge. A mí me gustaría postular a la alcaldía de Lima. Sería, si la ley permitiera que un congresista postulara a la alcaldía de Lima, no lo dudaría. Postularía a la alcaldía de Lima el próximo año. Jorge me parece una gran alternativa, es un ejecutivo de primer nivel, hombre que cuando estuvo de viceministro en la época justamente de Techito, uno de los mejores ministros de vivienda que ha tenido el Perú en los últimos, no sé, desde que tengo uso de razón política, creo que es uno de los mejores. Hizo una gestión notable en CEAPAL, o sea, creo que es un hombre con expertise. Si tuviera yo la oportunidad de postular a la alcaldía de Lima, me encantaría postular a la alcaldía de Lima y competir con Enrique Cornejo, competir con Renzo Reyardo, con candidatos que me parece que se muestran interesantes, ¿no?, para este proceso electoral, porque me parece que plantea una renovación por fin para la alcaldía de Lima. ¿Y van a ir como peruanos por el cambio o va a haber un cambio de nombre del partido? Eso, porque eso también estaba en el... Vamos como peruanos por el cambio. Vamos como peruanos por el cambio. Muchas gracias a Salvador Heresia, congresista de Peruanos por el Cambio, por estar con nosotros esta mañana aquí en Exitosa, en el 95.5 de la FM. Estamos también en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar para conversar con Mauricio Noboa, que es un analista internacional, sobre lo que nos debería preocupar. El nivel de confrontación que está produciéndose entre el presidente Donald Trump de los Estados Unidos y el líder de Corea del Norte es de miedo, ¿ah? Y es de miedo porque el señor tiene no bombas atómicas, tiene bombas de hidrógeno. Que un tsunami en la Costa Verde. Pero por supuesto, o sea, no es, o sea, y Donald Trump lo ha amenazado directamente con la guerra, con una invasión. Es más, este hombre, nunca puedo pronunciar su nombre. Lo que ha dicho es que él siente que le han declarado, que Estados Unidos le ha declarado la guerra. O sea, él ya está, en guerra con los Estados Unidos y eso nos va a afectar evidentemente a todos. Una de esas son las bombas. Una de esas son las bombas tiradas en la superficie de cualquier parte del planeta nos va a afectar la vida a todos los habitantes. Esperemos que no suceda eso, de la por lo Tierra. menos favorece la subida de los precios de los minerales. En algo nos favorece. Sí. Muchas gracias a Salvador Heresia. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. Estamos de regreso, soy Nicolás Lucar, esto es Radio Exitosa, 95.5 de la FM en Lima, 65 ciudades enlazadas a nivel nacional y esto es una mención de nuestros auspiciadores. ¿Sabías que Paraíso es la única marca de colchones en el país que tiene un laboratorio en el que cada insumo y luego el colchón terminado es sometido a 7 rigurosas pruebas y a exigentes controles de calidad para asegurar la garantía real de sus productos? Si no pasa los controles, no sale a la venta. Esto garantiza que en tu colchón Paraíso puedas tener el mejor descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Y ahora vamos a ver qué dicen las redes sociales a partir de la encuesta sobre corrupción que ha hecho Proética y sobre la percepción que tienen los ciudadanos. La pregunta que hemos planteado en las redes sociales es ¿qué piensan del gobierno? Es decir, si el gobierno está siendo eficaz en la lucha contra la corrupción. ¿Y qué dice la gente, Judy? ¿Cómo estás, Nicolás? Efectivamente, a ver, ¿qué opina Oscar? Dice, ¿cuál lucha? ¿Cuál gobierno? Se pregunta. Lo único que está es la corrupción sonante y campante. A la Oscar. César nos dice, no, porque favorecieron a Toledo y otros. Es la percepción que César tiene. Álvaro dice, no le conviene, el gobierno mismo está implicado. Por otro lado, Marlene nos dice, el cambio lo tiene que dar el Poder Judicial. Algunos fiscales y jueces están coludidos con la corrupción. De ahí viene el problema. Por otro lado, ¿qué opina Alvarado Rodri? Nos dice, para ser honesto, no solo hay que ser honesto, sino también parecerlo. Y en lo que va del gobierno pareciera que está metido en la corrupción. Alfredo nos dice, no lo creo, ya que es la misma tecnocracia que sacó haciendo lobbies los contratos con OAS y Odebrecht, los que trabajaron en el MEF con PPK. Esteban Naveros dice, pero si PPK no gobierna. Esas son las opiniones en Twitter, nada favorables al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Rápidamente nos vamos al Facebook. Luis Montañez nos dice, un lobista como PPK no puede combatir la corrupción. De eso vive. El mejor y claro ejemplo es Odebrecht y Graña y Montero. Por otro lado, Julian Torres nos dice, ni el gobierno ni la Contraloría se interesan por combatir la corrupción. La Contraloría se preocupa porque descuenten a los maestros por hacer huelga, dejando de lado los indicios de corrupción de los políticos. Y por último, ¿qué opina Marta? Dice,
es el más corrupto. Tumán, dice, es una de las empresas que está viviendo en carne propia toda la corrupción y los trabajadores, nadie los escucha, es lo que señalan nuestros seguidores. Bueno, está más o menos es lo que viene diciendo la gente hace rato, ¿no es cierto? Y la encuesta lo deja en claro, ¿no? La encuesta lo único que hace es ratificarlo. Ahora es impresionante porque el 75% de la gente que declaró en esta encuesta considera ineficaz lo que está haciendo PPK en la lucha contra la corrupción. Ahora, ¿has visto, Judy, las cifras, ¿no? Cuando le preguntan a la gente cuál es el presidente que tiene la imagen de más corrupción, sale Alan García. Alan García. Segundo sale Fujimori, pero ahí nomás, a un puntito, Ollanta Humala y bueno, atrás Alejandro Toledo, ¿no? Efectivamente. Ahora, lo increíble es que pese a esto, o sea, Fujimori está preso, Toledo tiene orden de captura y Ollanta Humala también está preso, ¿no? O sea, el que no está preso es el que tiene la mayor percepción de corrupción. Ni tiene un proceso abierto. Ahora, también es notable el tema de la percepción sobre los empresarios, ¿no? El 71% de los empresarios, o sea, el 71% de la gente percibe que los empresarios están involucrados en la corrupción y el 85% señala que un empresario es cómplice y se acepta pagar una coima. No es una víctima, como algunos dicen, ay, soy una víctima, si no pago la coima no pierdo la obra. No, si pagas la coima eras parte del sistema, ¿no es cierto? Bueno, los últimos casos que hemos visto, en el caso, por ejemplo, de Gustavo Salazar, dan cuenta de ello, ¿no? Y eso creo que colabora a la percepción de la gente que es negativa, ¿no? Muchas gracias, Judy, como siempre, como todos los días, en las redes sociales exitosa que están convirtiéndose en un fenómeno. Sofía Gallegos está en Carmen de la Legua, Reynoso. Cuéntanos, ¿qué está pasando ahí, Sofía? Gracias, información en vivo. Nos encontramos en la zona Reynoso del Carmen de la Legua, en el Callao, donde varios vecinos se encuentran reunidos y es que ellos temen el colapso de un tanque de agua que fue construido en el año 1980 y en el que nosotros pues podemos apreciar desde los exteriores que las estructuras están bastante debilitadas. Hace poco ellos han escuchado un fuerte ruido donde ha despertado a varios de los residentes y esto justamente por la caída justamente de la parte estructural, de la parte de arriba de este pozo de agua. Vamos a conversar rápidamente con María Iparraguirre de Domínguez, ella es vecina de la zona, para que nos comente un poco. Señora María Iparraguirre, ¿cómo está? Muy buenos días y bienvenida, Radio Exitosa. Usted está solicitando a las autoridades la demolición de ese tanque de agua. Estamos, por el momento, queremos que, por favor, que se nos haga el favor, la cúpula arriba que ya se va a caer, un pedazo de bloque que está arriba, está agarrado apenas de un fierro que está oxidado, que lo saque por el momento y luego la demolición. Queremos saber qué dice Raúl Odar como alcalde. Y yo presenté el día viernes, presenté una solicitud así al municipio. Y luego el día martes yo he ido a ver la respuesta, me han mandado que me fuese al Callao a que yo vaya a buscar, que vaya a Sedapal a preguntar en qué situación se encuentra mi papel, si es que lo han enviado. Señora María Iparraguirre, muchísimas gracias por conversar con Radio Exitosa y somos Sofía Gallegos, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Sofía, por esta información. En realidad, en los últimos días, y yo creo que con legítima razón, se ha acercado acá gente a la radio, me ha buscado gente en ATV, porque hay gente sinceramente preocupada por el lugar donde viven. El sábado pasado vimos un reporte sobre la situación, por ejemplo, en la urbanización Limatambo, donde hay 4 manzanas que no van a necesitar un terremoto para caerse, están a punto de venirse abajo por una sucesión de negligencias de las autoridades, ¿no? Que han permitido que se hagan obras sin las condiciones que el lugar requería. Lo mismo pasa en el Lomo de Corvinas, donde es una contradicción, porque por un lado no les quieren dar títulos de propiedad, ¿no es cierto?, pero que les dan todo tipo de facilidades. Es una zona que está sentada sobre una duna, es decir, sobre arena, donde además en una parte ha habido relleno sanitario, y evidentemente vivir ahí, como la gente misma del Lomo de Corvinas lo reconoce, es un altísimo riesgo, ¿no? Entonces, en vez de darle una solución desde el comienzo a este tema, lo que se ha hecho es manipular políticamente, porque finalmente es muchísima gente, son más de 10,000 personas las que viven ahí, hay electores. Entonces, les ponen electricidad, les han puesto agua, desagüe. En este momento, en este mismo instante, están tendiendo una red de gas y poniendo pistas y veredas en Lomo de Corvina. Pero cuando ellos piden título de propiedad no se los quieren dar, ¿por qué? Porque supuestamente es una zona de riesgo. Entonces, pónganse de acuerdo consigo mismos, ¿no? Es decir, me refiero a las autoridades.
Y esto que pasa acá en Lomo de Corvina pasa por todos lados. Hay montones de zonas en Lima y Callao donde la gente está viviendo, exponiéndose realmente a la posibilidad no solo de perder todo lo que tienen, sino a perder la vida. Y esto pasa, ayer he escuchado testimonios de San Juan del Lurigancho, o sea, por todos lados. Por todos lados. Y esto tendría que tener una respuesta de parte de las autoridades, sinceramente, de los municipios, es decir, ponerse rápidamente en acción y darle respuestas a la gente, porque hay algunos lugares donde simplemente no se va a poder seguir viviendo y otros donde sí es posible hacer algunas obras de mejora de las, digamos, apoyo de las estructuras. Bueno, esa respuesta la tienen los especialistas, ¿no? Ayer ha estado acá precisamente una representante del Colegio de Arquitectos del Perú hablando del tema. Pero ahora vamos a hablar con Mauricio Novoa. Bienvenido, Mauricio. Nuevamente nos encontramos. Encantado de estar acá, Nicolás. Yo pongo la televisión internacional y me asusto con este tema, porque y para nosotros ni existe el tema, ¿no? Claro. O sea, los peruanos vivimos mirándonos así en la punta del zapato, ¿no? Pero ¿está realmente el mundo al borde de una conflagración nuclear? O sea, con este enfrentamiento entre Donald Trump y ¿cómo se llama? Kim Jong-un. Mira, yo creo que para responder a tu pregunta tenemos que entender dos cosas. La primera es que Corea es quizás el país, Corea del Norte me refiero, es el país más aislado que hay en el mundo y en donde es imposible saber que las noticias y las informaciones que salen de ahí son realmente ciertas o no. Por otro lado, es una dictadura familiar. Kim Jong-un es el nieto del primer, digamos, dictador Kim Il-sung, del dictador comunista, digamos, que surge en los años 40. Y el régimen se ha caracterizado porque cualquier disidencia es inmediatamente eliminada. Quizás es el único régimen estalinista que queda en el mundo. Hay, digamos, purgas constantes. Él ha matado a su hermano, ha matado a su tío. Entonces, cuento esto porque por el lado de Corea del Norte, yo no sé hasta qué punto, digamos, los generales o la cúpula militar que acompaña a Kim Jong-un le están diciendo que él podría perder en esto. Porque otra vez, cualquier disidencia no ocurre, claro, que te mandan a picar piedras solamente. Y la disidencia para Kim Jong-un es que traición. Te digan que no a cualquier cosa que tú pienses y que, o sea, porque eso es la información que a la que además es bien difícil de tener acceso, ¿no es cierto? ¿Qué diablos está pasando allá arriba en esa...? Imposible, ¿no? O sea, tú ponte a pensar que en el discurso oficial de Corea del Norte, Kim Jong-un, que está cerca de los 30 años, ha escrito más de 150 libros, habla 20 idiomas, es especialista en 1000 cosas, ha producido 100 películas de cine. O sea, es una cosa que es demencial. O sea, tiene el carácter de ser un semidios o un dios. Entonces, ¿cómo tú le dices a un semidios, especialmente si ves que si el tío o el hermano son inmediatamente asesinados? O sea, no es que te mandan a picar piedras a un gulag. No. O sea, inmediatamente te fusilan, te exterminan. El caso de este chico americano acusado de, digamos, espionaje, cuando lo devolvieron, el daño cerebral era tal que lo devolvieron vegetal, justamente para asegurarse que no pueda decir nada. Entonces, es un régimen monstruoso. Entonces, eso es por un lado. Ahora, pero lo increíble es que esto comenzó como una revolución que emulaba de alguna manera la revolución china, ¿no es cierto? Mao Zedong era el referente, ¿no es cierto? Y sobre todo, y en determinado momento, ¿esto qué era? Como la revolución cultural, o sea, porque todos marchando, todos con uniforme, todos cuadriculados, todos, y un líder que hace recordar mucho a Abimael Guzmán, lo que pretendió ser Abimael Guzmán en el Perú, ¿no es cierto? O sea... Y además... el culto a la personalidad llevaba a un nivel enfermizo así. Total, fíjate tú, lo que pasa es que ya quizás los oyentes más jóvenes se han olvidado, pero es algo que tú y yo nos acordamos perfectamente. El régimen con el mayor culto a la personalidad que había en Europa del Este era Rumanía con Ceausescu.
Ceausescu cambia su discurso cuando visita Corea del Norte y ve el culto a la personalidad de Kim Il-sung y se enamora de ese sistema. Entonces, este endiosamiento que después hay de Ceausescu en los años, a partir de la segunda mitad de los años 70, es producto de la profunda influencia, él siendo en sí mismo comunista, de lo que ve Corea del Norte. Entonces, tenemos un régimen estalinista, un régimen donde no sabemos qué cosa es lo que ocurre, pero al mismo tiempo, y que es lo más grave, es que es un régimen que ya es nuclear. Es decir, esto empezó, digamos, bajo la presidencia de Clinton, el año 94, que poco a poco fue permitiendo, digamos, Occidente y las Naciones Unidas, que este país que no tenía armas nucleares termine teniendo armas nucleares. Ahora, porque entonces, ese es un problema en sí mismo también. Es decir, ¿por qué? Porque hay una lógica a veces en, digamos, Occidente, que el fin en sí mismo es conversar. Entonces, como ha ocurrido, si quieres hacer un paralelismo, a mí no me gusta hacer paralelos, digamos, con la Alemania nazi, pero como tú recordarás, antes de la Segunda Guerra Mundial, Alemania nazi tenía diplomáticos extraordinarios como Ribbentrop, que se presentaban con ternos hechos a la medida, sin ninguna iconografía nazi, y Occidente negoció, que se daban la vuelta por el mundo, y Occidente negoció con ellos como si fuesen un país normal. Y esto ha ocurrido también con Corea del Norte. Obviamente no le han hecho caso a ninguna de las resoluciones, han habido más de 6 de Naciones Unidas, y hoy día es un país nuclear. Entonces, claro, porque yo el otro día vi un reportaje del programa fantástico que transmite la cadena brasileña O Globo, que es muy bueno, es un programa periodístico fuera de serie, porque además están en todo el mundo los condenados, y contaban el incidente de la última explosión, y decían que esto comienza como el reporte de un sismo. Es decir, se ha producido un temblor de alta intensidad. No era temblor, era la explosión de una bomba nuclear subterránea. Exactamente, han tenido y era una bomba de hidrógeno, según el reporte de los especialistas. Es decir, era muchísimo más que la bomba atómica que había explotado en Hiroshima y Nagasaki, o las que habían explotado los franceses en Mururoa, ¿no es cierto? Así es, exactamente. Entonces tienes por un lado eso. Tienes por otro lado el hecho que el único país que tiene algún tipo de injerencia real en Corea del Norte es China. Digamos, el 90% del intercambio comercial de Corea del Norte se da con los chinos. Los chinos aparentemente no quieren meterse demasiado en esto. Entonces, estás en una situación, Nicolás, en donde tienes que lidiar, digamos, con el matón del colegio. Entonces, ¿cómo lidias tú con el matón del colegio con otro matón? Entonces, la escalada en el lenguaje... Claro, porque el problema es quién tiene al frente, porque uno escucha a Donald Trump y es impresionante, ¿no? Entonces... o sea, lo provoca. O sea, tienes un loco capaz de hacer casi cualquier cosa y que, como tú estás escribiendo, en su entorno no tiene nadie que se atreva a decirle, oiga, aquí esto no puede salir, pero no es cierto. Porque nos pueden hacer sopa, pero nadie se atreve a decir eso porque él posee la verdad y no cumplió ni 30 años, ¿no es cierto? Y tienes al frente a un Donald Trump que lo que hace es hincarlo y provocarlo. A ver, pues, ¿no es cierto? Exactamente, que yo creo que en este caso, teniendo el régimen de Trump muchísimas críticas, creo que es la única salida posible. Es decir, la única manera que Kim Jong-un pueda asustarse de eso es pensar que Donald Trump va a cumplir lo que él hace. La amenaza de... Y te pongo un ejemplo, digamos, de hace unos años. Antes de esta crisis, Kim Jong-un amenazó también con bombardear Montreal, Canadá. Y lo hizo porque la respuesta de los canadienses no iba a ser como la respuesta de Trump. Iba a ser una respuesta mucho más diplomática, más débil, etc. Entonces, y eso le da credibilidad al de Corea del Norte. Claro, ¿sí? Vamos a interrumpir un ratito, Mauricio, porque está hablando en este momento Martín Vizcarra, que acaba de ser nombrado embajador. A ver, escuchemos lo que dice. Presencia para el mes de diciembre en el Perú, exactamente en la ciudad de Hilo, donde se va a llevar este evento. Si me permite, estamos en vivo para RPP, por favor. Hay muchas críticas por su designación como embajador en Canadá. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Bueno, ya salió la resolución, ha sido una confianza manifiesta no solo del canciller, sino del presidente de la República para asumir este importante reto, que espero cumplirlo a satisfacción, dada que es un reto muy grande y que esperemos tener resultados que mostrar a la población y al gobierno en muy breve tiempo. Sin embargo, se dice que usted debería permanecer aquí en el Perú para defender el gobierno. No, el gobierno lo conforman muchas personas y cada quien asumiendo diferentes roles. Así que, y todos estamos para defender y apoyar al gobierno, porque como le he dicho, el éxito de las medidas que tome el gobierno a través de su gabinete, a través de sus autoridades, va a ser el éxito de todos los peruanos, porque lo que queremos como gobierno es la mejora en nivel de vida de todos los peruanos y eso creo que todos debemos apoyar. Bueno, lo deportaron a Martín Vizcarra, porque es una deportación, pues, ¿no? O sea, los rumores que corren es que, digamos, no ha estado de acuerdo con muchas de las cosas que han estado pasando, y bueno, para afuera, ¿no? Porque no es un premio que te manden de embajador en medio de una situación como esta, donde hay tantas cosas que decidir, ¿no? Los mexicanos en la época del PRI decían que habían 4 tipos de embajadores: los embajadores de carrera, los embajadores a la carrera, los amigos del presidente y los enemigos del presidente. Qué buena. Pero escúchame, o sea, lo que tú crees, Mauricio, es que si tú tienes al frente a un loco como este Kim Jong-un, ¿no es cierto?, que te dice, tengo, ¿no es cierto?, bombas atómicas y te voy a reventar. A ver, pues reviéntame, le sale al frente uno más matón que él, que es Donald Trump. Eso lo puede asustar y lo puede neutralizar. Me parece a mí que eso con una conversación seria que ya se están produciendo entre Estados Unidos y China, si bien esto no está dentro del interés, o sea, China no tendría ningún problema, digamos, que haya una confrontación entre Corea del Norte y Estados Unidos, quizás hasta se beneficiaría de ello, pero al mismo tiempo China sí es un aliado en ciertas cosas de Estados Unidos, entonces hay que convencer a los chinos que eso tampoco les conviene a ellos. Pero en este caso me da la impresión que la única lógica, dado que es un régimen, el de Corea del Norte, anormal, es que a él, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, con el caso del Canadá, precisamente donde se está yendo el vicepresidente Vizcarra, que es un país con otras formas, con otra lógica de resolver las cosas, sí puede asustarse decir qué pasa si este hombre actúa en serio, porque la realidad militar de esta situación, o sea, tú calculas, se ha calculado, porque es imposible saber, que Corea del Norte tiene 60 cabezas nucleares. Digamos, si Estados Unidos es de Guam y de Corea del Sur y de Taiwán utiliza todo su fuego militar y hay una operación conjunta entre, digamos, de la aviación, los Tomahawk, etcétera, es posible que esos 60 misiles nucleares estén, digamos, neutralizados. Pero el tema es que no se sabe exactamente dónde están. Claro, el país termina... Sale uno y probablemente el daño que ocurra, ya sea a Guam o al área metropolitana de Seúl o algo cerca. Algunos expertos hablan incluso de Los Ángeles. Es difícil porque el otro problema que tienen ellos es que obviamente es un país que vive hace 20 años en una carestía permanente. Entonces sus equipos militares son obsoletos, no tienen gasolina, no tienen... Hasta hace poco había una hambruna que probablemente continúe en Corea del Norte. Entonces, lo que sí va a pasar, aunque ocurra o salgan 1 o 2 misiles nucleares y causen daños en el área metropolitana de Corea o en Los Ángeles hipotéticamente o en ese lado de Asia, el hecho concreto es que al día siguiente el régimen de Kim Jong-un se termina. O sea, él va a emerger de esa guerra con un país destrozado y sin gobierno. O sea, lo van a procesar inmediatamente. O sea, él no tiene ninguna chance, ese régimen, de sobrevivir a un escenario así. El problema de ese escenario, y yo creo que es la razón por la cual, digamos, existe una seria consideración de eso del lado de los Estados Unidos, pese a que no es un tema que ha provocado Estados Unidos, es el posible daño colateral si tú no neutralizas las que aparentemente serían 60 piezas, que además que están muy extendidas dentro del territorio. Se te escapa una y esa va a causar un daño terrible de literalmente millones de personas.
contra millones de personas. Sí. Y un afecto, me explicaba el otro día un especialista, que no solamente es el área de la explosión, que va a abarcar incluso dependiendo del lugar, cientos de kilómetros y cuán poblado esté el lugar, sino que además por el efecto de los vientos, o sea, va a afectar así a la cuarta parte del planeta prácticamente. Ponte a pensar que lo que está al lado, que es otra vez Corea del Sur, el área metropolitana de Seúl tiene 24 millones de personas. 24 millones de personas. Y fíjate, hasta el día de hoy se viven los efectos de Chernobyl. Entonces, no, eso sería devastador. Sería devastador. Pero la respuesta corta a tu pregunta es que sí es posible militarmente y no hay otra forma. Es decir, digamos, los expertos de seguridad en Estados Unidos y las mismas agencias de seguridad te dicen que no es posible, dado que es un régimen tan aislado, tener una misión de comando, digamos, porque no hay cómo llegar, hay muy poca información. Entonces, la única respuesta es una respuesta total, en donde, cruzando los dedos, se neutralice la fuerza nuclear de Corea del Norte, y si no es así, las consecuencias serían catastróficas. Pero en ambos escenarios, con el daño colateral, los tiene el daño colateral, y eso es lo que entiende, creo que Kim, es que su régimen se acaba al día siguiente. Muchas gracias a Mauricio Novoa, analista internacional, por estar con nosotros. Yo no sé si nos has tranquilizado, pero en fin. Lo que sí tengo claro es que nos salvamos, porque una cosa parecida era lo que quería Abimael Guzmán para el Perú. Sí, por supuesto. Eso era. No. O sea, eso era su, ¿no? El culto enfermizo a la personalidad de un régimen absolutamente autoritario. Y en este momento un país que si no fuera por China simplemente habría desaparecido porque están muriendo de hambre. Por supuesto, y justamente uno de los temas que hay por explicar ahí es efectivamente cuánta ayuda tuvo de esos países sendero. Mauricio Novoa ha estado con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos con más. Vamos a hablar con Juan José Santibáñez, coronel de la policía, experto en temas de seguridad ciudadana. ¿Qué tendrías que hacer si te ves enfrentado, como nos contó ayer Berta Pinto, nuestra amiga obstetra? Si estaba en el zancón y de repente se desató la balacera. ¿Qué cosa es lo que haces si te enfrentas, por ejemplo, a una balacera? Volvemos. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Soy Nicolás Lucar, estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima, 65 ciudades conectadas a nivel nacional, son las 11:11 de la mañana y esto es una mención de nuestro auspiciador. ¿Sabías que los colchones Paraíso son los únicos que cuentan con un chip que contiene todo el ADN del colchón? Toda la información, la fecha de fabricación, los insumos y los materiales que se han usado para hacer el colchón. Este chip te asegura la garantía y calidad del colchón Paraíso para tu mejor descanso y una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. No tienen secretos los colchones de Paraíso, cosa que no pueden decir otros, ¿eh? Fíjate tú. Vamos a conversar ahora con el coronel Juan José Santibáñez, que es un experto en temas de seguridad. Bienvenido. Gracias, muy amable, Nicolás, por la invitación. En la última encuesta que se ha hecho pública anoche, la principal preocupación o la principal angustia de los peruanos es el tema de la inseguridad. Consideran que es el principal problema del país, ¿no es cierto? La delincuencia. Es que lo vemos todos los días. Creo que el único que no ve este problema es el ministro del Interior, y a quien está acompañando en esta ceguera es al mismo presidente de la República. No existen ningún tipo de políticas públicas que puedan afianzar el trabajo de las fuerzas del orden para luchar contra la criminalidad. El día de ayer hemos visto un trabajo realizado por unos miembros de la Policía Nacional que de una manera muy casual, porque ha sido casual, no ha sido ningún tipo de investigación, ni proceso de seguimiento, ni nada, pero con el olfato policial que muchas veces caracteriza a nuestro personal, pudieron intervenir un vehículo, el que se dio a la fuga y después empezó en una balacera tremenda. Gracias a Dios, nuestro personal
a pesar de que las unidades móviles estuvieron bastante agujereadas por los impactos de bala, no sufrieron ningún tipo de lesión, salvo un delincuente que fue herido en el pecho. Pero hay dos cosas, o hay entre muchas cosas que preocupan. ¿Cuáles? Primero, si bien es cierto que nuestro personal actuó de la manera más diligente, vamos a esperar ahora los procesos administrativos y disciplinarios que conlleva el resultado de esa intervención. En esta se pueden dar dos situaciones muy especiales. La primera, que el personal indudablemente, administrativamente, dentro de la institución, haya actuado de la manera más correcta. Pero en el Poder Judicial las cosas varían, porque no vaya a ser como un caso que ahorita se está viviendo, un caso en donde 4 efectivos, y eso no se habla, donde 4 efectivos de terna, comandados por un oficial, hoy en día comandante era mayor Cueva, y 3 suboficiales más intervinieron en Jesús María, un vehículo, encontraron droga en ese vehículo, sospechosos, los detuvieron, no hubo medidas de fuerza ni nada por el estilo, simplemente las acciones policiales de acuerdo a lo que está estipulado en el tratamiento. Y sin embargo, en la primera instancia salen bien, pero apelaron los fascinerosos, los familiares, y como tienen familia, tienen amistades con el Poder Judicial, porque así lo dijo públicamente uno de los familiares de ellos, discúlpame la expresión, se volteó el pastel. Y resulta que ahora los 4 han sido suspendidos disciplinariamente, administrativamente, durante 2 años, por mandato por mandato del juez. Entonces, estas dos cosas se presentan. Exitosa. ¿Cuál es la garantía posterior para nuestro propio personal de la Policía Nacional que en el ejercicio de su función no se cometan estos actos arbitrarios? Por lo que tú estuviste conversando anteriormente con Philip Batter, ¿en cuál? En el trabajo que deben realizar los jueces y los fiscales honestos. Aquellos que tienen que ponerse la camiseta de la seguridad ciudadana y luchar contra la criminalidad. Pero también ocurre y eso lamentablemente, o sea, nosotros vamos a hacer un especial en la revista Sábado este fin de semana sobre el tema, por supuesto vamos a hablar de fútbol, ¿no? Que es lo que en este momento nos enloquece a todos, nos tiene enfermos. Pero sobre el tema de inseguridad y sobre estos operativos, porque uno ve el show, digamos, ¿no es cierto? Presentan en uno de los casos 20 y tantos policías eran parte de una banda y tú ahora preguntas ¿qué pasó? Disculpe, hermanito, pero ha sido un error. Se demostró. ¿No es cierto? Y salieron, creo que al final ha quedado 1. Exacto. 1. Sí. Y detuvieron a 20 y tantos. 26. 26. A 26 suboficiales, entre oficiales y suboficiales. Igual fue en el caso, ¿te acuerdas tú cuando apenas entrando el ministro Basombrío, y es mucho llamarlo ministro, lo decimos por su cargo, pero entró y apenas empezó a hablar del Escuadrón de la Muerte que había, ¿ok? Y que empezó a implicar, al principio eran 4 y después resultaron que eran más de 100, ¿te acordarás tú? Y posteriormente ha ido disminuyendo, a las finales no se sabe cuántos son, pero en realidad está siendo investigado, judicializado, un mayor Prado, creo que apellida. Claro, comandante. O comandante Prado. Raúl Prado, que durante todo el ejercicio de su carrera policial ha dado muestras de trabajar de manera efectiva en la lucha contra la criminalidad. Y quienes deben estar pues regocijándose muchísimo son los mismos delincuentes, quienes seguramente le harán su monumento pues, al ministro. Es un tema que Prado va a estar con nosotros el sábado. Qué bueno. Y estamos contando toda la historia, porque eso es una cosa que uno no entiende. ¿Cómo puede salir y decir, hay un escuadrón de la muerte que tiene más de 100 efectivos, donde además un comandante manda sobre generales? O sea, estás hablando ya de una situación en la que tendrían que estar implicados los altos mandos de la policía y los propios ministros del Interior que lo han antecedido y que han permitido que esto ocurra. Y ahora resulta que en realidad no hay cargos y que incluso, entiendo, Inspectoría está terminando por concluir en la investigación interna de la policía que no hay nada. No tiene absolutamente nada. Que no hay ninguna nada. evidencia que esto sea cierto. ¿Te acordarás tú también? Hay hoy una investigación sobre un grupo, entre comillas, no quiero llamarlo de aniquilamiento, pero un grupo especial Lobo, que estuvo trabajando y que empezó a hacer ese tipo de trabajo bajo el comando de quien en ese momento era viceministro del Interior, Vega Loncherich.
El mismo papel que desempeñaba en esa oportunidad Vega Loncheri se está desempeñando Valdés, que es el viceministro del Interior, que a su disposición cuenta con un grupo especial de personal que debe trabajar bajo las órdenes de investigación criminal, que es este grupo de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad. Debe trabajar directamente. ¿Qué hace un señor viceministro? Teniendo bajo sus órdenes una unidad operativa. ¿A qué estamos jugando nosotros? Lo que sucede es que no estamos pretendiendo utilizar a la Policía Nacional como una especie de trampolín, no sé si para Basombrío o para el mismo Valdés, para posteriores ganancias políticas, porque no se entiende de otra manera la utilización. Mira cómo lo utilizó Urresti a la Policía Nacional. A pesar de que pudiera tener la mejor intención, pero de buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado en el uso de la Policía Nacional. Acaba de presentarse un proyecto de ley por Gino Costa, de Belaunde, y firmado por Uruz y casi los congresistas del PPK, en el que se está pretendiendo quitarle cierto tipo de funciones a la Policía Nacional y tratar de municipalizarla y ponerla a disposición, que el comisario esté bajo las órdenes y la disposición del comisario. O sea, claro, lo que no pudieron hacer con la ley, cuando le dijeron, ¿sabe qué? En la designación de facultades, este artículo de acá, cámbialo, porque la Policía Nacional tiene... Pero que lo que no entiendo es si ya se había hecho una modificación de la estructura de la policía, de alguna manera restituyendo las funciones de especialización, es decir, que iba a haber, por un lado, una policía de investigación, ¿no es cierto?, criminal, claro, y por otro lado, la de seguridad, que de alguna manera era recuperar lo que era la Policía de Investigaciones y la Guardia Civil, pero dentro de la misma institución. Claro. ¿No es cierto? No entiendo cuál es la lógica ahora ¿no es cierto? De tratar de confundir. Pero ¿sabes la sensación que da como de improvisación? O sea, como que estás actuando al tuntún, porque otra cosa de la que me he enterado es que como hay una enorme presión de la gente por la sensación de inseguridad en la calle y la necesidad de que haya más policías en la calle, se han creado estas divisiones de investigación criminal, estas unidades de investigación criminal que están haciendo bien su chamba. Sí. De ahí es donde están saliendo las capturas los mejores resultados. Eso. Entonces, les han solicitado que se desprendan de alguno de sus miembros, que hay gente que ha sido entrenada, que ha sido calificada para que salgan a la calle a hacer otra función. O sea, mira, no tiene sentido. O sea, no... Date cuenta que tanto anteriormente, hace unos años atrás o en los últimos años, y que incluso la buena labor de este personal sirvió de trampolín para que varios de sus jefes ascendieran al grado de general. Me refiero yo al Escuadrón Verde, ¿ok? El Escuadrón Verde empezó a trabajar muy bien con su grupo terno y con otros tipos de grupos especiales. En ese gobierno, en determinado momento se empezó a utilizar a este personal para dar, como empezaron a asaltar en algunas farmacias de estas farmacias de anaranjadito que están por ahí, ¿ok? Empezaron a nombrar personal para que vaya de seguridad de estas farmacias en diferentes lugares de Lima y descuidando un poco. Una investigación, y esas de las que tú te caracterizas y muy profundamente, al Escuadrón Verde, y ve la calidad de vehículos que tiene el Escuadrón Verde, cuando el Escuadrón Verde debería contar con buenos vehículos para hacer bien su trabajo, porque no olvidemos que ha sido una de las unidades emblemáticas de la Policía Nacional de la lucha contra la criminalidad, la que más enfrentó a esta gente teniendo capturas. Es decir, tenía 1000 intervenciones al mes, hoy en día no tiene ni 200 intervenciones. Entonces, debemos potenciar. Un caso, por ejemplo, mira, tratamos nosotros una política que tiene él y que incluso la escribió en su libro, Basombrío, en que a las comisarías debería dotársele y darle mayor cantidad de vehículos, ¿ok? Sin embargo, ¿a quién le estaba quitando? A las unidades de emergencia. Las unidades de emergencia, su propio nombre lo dice, son las unidades que tienen que trabajar de la manera inmediata para socorrer las necesidades de cualquiera de las incidencias que se produzcan en base a la inseguridad ciudadana.
Si es que no dotamos nosotros al escuadrón ese de emergencia, de radiopatrulla, con mayor cantidad de efectivos, mayor cantidad de vehículos, no vamos a tener los éxitos que nosotros necesitamos. Ahora, yo quisiera, Juan José, estamos con Juan José Santibáñez, es un coronel de la policía en situación de retiro, experto en temas de seguridad. Yo quisiera que hagamos dos cosas, que abramos los teléfonos inmediatamente, estamos en el 251-9422 y en el 467-4499, y que nos hablemos antes de terminar esta entrevista. De todos modos, ¿en qué recomendaciones le darías tú, Juan José, a la gente que se enfrenta a una situación como la que enfrentó nuestra panelista permanente el día de ayer? Estás en el Sanjón y de repente se desata la balacera alrededor tuyo. Y otra cosa, hay casos también en donde un empresario sale, mata a unos delincuentes que están queriendo robarlo y sin embargo están pensando meterlo a la cárcel, ¿no? Entonces, esas situaciones... Ya, pero ¿qué hace? ¿Qué es lo que está haciendo un montón de gente? Un montón de gente. Ya me asaltaron 14 veces a la farmacia, no me van a asaltar la 15. Pues a la 15 lo voy a recibir a balazos. Exacto, y eso es lo que está haciendo. Peligrosísimo, porque tú no sabes la reacción de una gente ante quién te va a ir a comprar. A lo mejor tú lo ves, puede ser una persona que, entre comillas, tiene cara de delincuente, pero es más sano que cualquiera de nosotros. Bueno, el problema es que eso es el otro día me contaban del asalto a un local, y entran los delincuentes, empiezan a asaltar y no esperaron la reacción del dueño, que se lanzó encima a agarrar a trompadas a los delincuentes. Los tipos se quedaron congelados, no sabían qué hacer y simplemente salieron corriendo. Claro. Porque no esperaban ese tipo de reacción. Ahora, depende, o sea, estás jugando una ruleta rusa ahí porque no te encuentras con un avesado, un delincuente drogado y te revienta balazos. Vamos, Juan José, vamos a recibir llamadas del público, por favor. Sí, adelante, muy buenos días, escuchamos. Buenos días, amigo Lucar. ¿De dónde nos llama? Lo que está diciendo el coronel tiene mucha razón. Lamentablemente, pues, entre la cúpula del Estado, los que están ahora, Basombrío, el Gino Costa, que yo lo conozco personalmente porque alguna vez nosotros quisimos poner guardia de seguridad y él dijo sí, pero nunca jamás metió. Y aparte de eso, yo le voy a decir, la delincuencia viene ya desde antes, porque yo el año 70, por ejemplo, yo era administrador de una tienda de textiles, una tienda en el mayorista. Entró un delincuente con la cara y me puso una 38, yo conocía perfectamente en la 100. Y nosotros éramos todos grandazos en la tienda y ellos, pero con una cara de delincuentes. Lo único que dije yo, perdimos, llévense. Y así yo veía, inclusive los de la PIT de Apolo, mandaban a robar a los delincuentes, a los carteristas. Pero por eso no se puede. Claro, eso es un tema aparte, también, ¿no? Y aparte de eso, señor Lucas, yo quiero decirle, usted es un hombre que bastante ha estudiado la política. Yo estoy de acuerdo con eso de que el Alan García, Fujimori, en el mismo centro también está Belaún de Terry. En su época robaron cualquier cantidad de dinero, señor. Sí, efectivamente. Pero ahí vamos a escuchar, Juan José, por favor, dos o tres llamadas y ahí regresamos al estudio. Sí, muy buenos días, adelante, escuchamos. Aló, buenos días. Adelante. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Ahí a tu invitado. Gracias. Mira, es muy importante lo que estaba diciendo ahí el coronel Santibáñez respecto a ese proyecto. Lo he leído por internet. Es un proyecto realmente jalado de los cabellos, ¿no? Que está haciendo el congresista, si no me equivoco, de Belaúnde, Gino Costa, y bueno, y varios que él ha mencionado. Y con la ayuda, por supuesto, de Basombrío, ¿no? Yo no sé cómo PPK puede tener esa clase de ministros. No entiendo, ¿no? Yo creo que es al contrario. PPK quiere que nos destruyamos, creo. Porque fíjate, ese proyecto hace que los alcaldes estén a cargo de los comisarios. Fíjate, eso en México fue un desastre. Allá se llamaban delegados, las delegaciones. Fíjate, eso fue un desastre. Y uno de los alcaldes allá en México, no sé si tú recuerdas, porque era contrario a otro bando, a otro partido político, asesinaron a 40 estudiantes que fueron a protestar en contra de él, porque tenía a cargo la policía. Bueno, una policía que él les había dado el gobierno. Imagínate, Peña Nieto tuvo que desactivarlos y les quitó todo el poder a los alcaldes porque... Claro, muchas gracias por la llamada. Eso es bien peligroso, ¿no? Que es el tema de politizar a la fuerza del orden. ¿No? Vamos a recibir una última llamada. Sí, muy buenos días, adelante, escuchamos.
Buenos días. Adelante, por favor. Sí, mira, quería pedirte un gran favor. Claro que sí. Estoy yendo al hospital Rebagliati. No sé si podrías tomar nota de este número que te voy a dar. Sí, pero ¿de qué se trata? Porque si no lo hacemos por el interno, ¿ok? Mira, también quiero opinar sobre el otro. Sobre el otro te voy a decir, y de ahí me pasas al interno, por favor. Claro que sí. Mira, lo que acá se tiene que hacer tiene que hacer la policía de investigaciones otra vez. Tenemos que abrir las escuelas, así como antes había las escuelas, la escuela de netamente policía de investigaciones. Tenemos que tener por lo menos unos 20.000, 30.000 investigadores, para que de esa manera se vea la investigación así como había antes. Antes no había tantas cosas, ¿no? Pero desde que Alan García tuvo la gran idea de unir a la policía, prácticamente se malogró todo. ¿Por qué? Porque a ellos lo estaban investigando, por eso que él unió la policía de esa manera, ¿no? Pero se debe abrir la policía de investigaciones para que de esta manera, de aquí a 5 años, podamos tener otra vez buenos investigadores como era antes. Te agradezco, por favor. Manténgase en la línea, por favor, que acá lo van a tener. Sí, acá el tema es que en realidad la unificación de la policía en sí mismo no estaba mal. El problema es que lo que vino con ella fue una desprofesionalización, desespecialización, si existe la palabra, ¿no? Permíteme no estar tanto de acuerdo contigo. Y te explico por qué. En esa época existía la Guardia Civil, Guardia Republicana y Policía de Investigaciones. Cada una de ellas hacía su trabajo y su papel de acuerdo a lo que estaba establecido dentro de la Constitución. La Guardia Civil encargada de lo que era el orden interno, el orden público, la investigación de las faltas, ¿okay?, y las contravenciones. La Policía de Investigaciones estaba encargada de lo que era todo lo que era la investigación criminal y el proceso de investigación para ponerlo a disposición después del poder del Ministerio Público. Y la Guardia Republicana encargada de todo lo que era el aspecto de seguridad. Indudablemente en el ejercicio de cada una de estas funciones había determinado tipo de celo que no se supo manejar en su momento porque había alguien quien en su plan de 30 años que tenía quería copar todas las funciones de la policía, que fue el plan de la Guardia Civil, ¿okay?, y que en todo momento trataba de meterse a las funciones de una o del otro. En vez del gobierno de sentar bien eso, ¿saben qué? Vamos a tener un comando conjunto, como lo tiene el Ejército, y cada uno de ustedes va a desempeñar el rol que le compete constitucionalmente. No, lo que hizo fue la creación de la Policía Nacional, más por una situación de enquina, porque no olvidemos que Alan García le tenía una cólera tremenda a la Policía Nacional. Porque la Policía de Investigaciones había perseguido a Lapra durante años. Más que eso, porque la Policía de Investigación, la Guardia Civil primero y después la Policía de Investigación detuvo a su padre cuando, cargado de dinamita, se dirigía a querer volar la estación de Radio Nacional. Y por ese motivo él le tenía una enquina completa. No conocía bueno, te comunico eso, ¿no? Alan García, durante todo ese tiempo le tuvo cólera. Por eso es que él, cuando el padre es llevado como ya detenido y preso, sentenciado al penal del Sexto, una de las cosas que Alan García hace es desaparecer el texto. Entonces, lo que está sucediendo, aparte de esa historia, que ha hecho muchísimo daño porque, como tú bien manifiestas, se perdió la profesionalización, especialidad que tenía cada una de estas instituciones. Y ya quien había sido formado para lo que era la investigación criminal, lo veías tú con su uniforme dirigiendo el tránsito por ahí, o a otro haciendo las funciones como tal. Pasado mucho tiempo, porque ya queda muy poco personal que pertenecía a estas instituciones, lejos de que en el transcurrir de los años, en la carrera policial, se haya hecho la formación de personal especializado en cada una de estas funciones, y se ha convertido en todista. Y recién cuando ya salen, hace unos pocos años, se quiere hacer la especialización, cosa que no se hace. Y quienes más deben estar dentro de este proceso de especialización es el personal subalterno, que es el que está más a la mano, muy aparte de el trabajo que hacen los oficiales que tienen 5 años de formación, pero el personal subalterno, que debería tener 3 años de formación, los están sacando a la calle a los 6 meses. Entonces, ¿qué tipo de formación tenemos nosotros para un suboficial que en el camino está pretendiendo terminar su carrera? O sea, ¿sabes qué? Estamos estudiando al paso.
Ese es un daño que le hace a la institución. Sí, tenemos que terminar por hoy aquí, Juan José, porque tenemos más compromisos con nuestros invitados tras la pausa, pero yo creo que hay que seguir con este tema, porque el solo hecho que yo creo que es una reiteración de algo más o menos obvio. La principal preocupación y el principal motivo de angustia de los peruanos es el tema de la inseguridad, ¿no? Y eso debería ser recibido como una señal de que algo no está funcionando, ¿no es cierto? Y que algo tiene que cambiar y que es posible hacer las cosas de manera diferente a la que se están haciendo, pero esto tiene que partir de despolitizar el tema, quitarle así figuretismo, porque eso es lo que me parece loco. O sea, se pasó criticando... ¿no? El trabajo de el los trabajo, anteriores. por ejemplo, de Urresti, que era un figurete, y es exactamente lo mismo que está haciendo él y su viceministro. ¿No? Que son ¿dónde has visto que un viceministro aparece presentando, o un ministro presentando el resultado de un operativo que han hecho policías de investigación? Son ellos los que tendrían que dar las explicaciones del caso, pero... Para terminar, quería decirte algo muy puntual. Dentro del Ministerio del Interior, y lo reitero ya en muchas oportunidades, existe la Dirección General de Seguridad Ciudadana, que es la encargada de gestionar las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana y hacer llegar hacia los escalones más bajos la importancia del trabajo del Ministerio. No está haciendo absolutamente nada y por eso el nivel de inseguridad. Muchas gracias a Juan José Santibáñez, coronel de la Policía en Retiro, especialista en temas de seguridad ciudadana, por estar con nosotros. Vamos a la pausa. Y tras ella vamos a conversar de la medicina paliativa. ¿Qué cosa es la medicina paliativa? Nos lo van a explicar la doctora María Berenguel, que es una médica anestesióloga y especialista en tratamiento de dolor, y el doctor Francisco Rojas, que es docente de la Universidad de San Martín de Porres. ¿Qué hacemos para enfrentar los problemas de la gente que tiene que lidiar con tremendos dolores a raíz de sus enfermedades? De esto vamos a hablar tras la pausa. Es un tema que nos interesa a todos. Volvemos. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Son las 11:41 de la mañana y esto es un mensaje de nuestros auspiciadores. ¿Sabías que desde hace 50 años Paraíso está presente en todo el país? Un colchón diferente, 100% peruano, pero hecho y diseñado con la más alta tecnología y los más altos estándares de calidad internacionales, lo que te da una garantía real que en el colchón Paraíso tú vas a tener un descanso reparador para una vida saludable. Paraíso, 50 años, soñando contigo. Y vamos a hablar ahora de lo que es la medicina paliativa. Están con nosotros la doctora María Berenguel, especialista en temas de dolor, y también el doctor Francisco Rojas, docente de la Universidad de San Martín de Porres. Bienvenidos. Quisiera que nos expliquen en qué consiste exactamente esto de la medicina paliativa. Gracias por la invitación, Lucas. Bueno, para iniciar es importante reconocer que la medicina paliativa no es algo nuevo, es uno de los grandes programas de la Organización Mundial de la Salud. Prevenir es lo más importante, curar en buena hora, pero paliar es uno de los programas que en muchos casos quedó un poco olvidado y que no se ha desarrollado, y que dada a la supervivencia, los cambios, ¿no? Las enfermedades nuevas, las neurodegenerativas, ¿no? Las enfermedades huérfanas y muchos aspectos, ¿no? Que hacen que el ser humano pueda vivir más gracias a los avances de la ciencia, también nos pone en situaciones en las cuales hay enfermedades que no son recuperables, que no van a ir a la curación, pero que merecen una mejor calidad de vida, un manejo de los síntomas. Sí, pero el rango, doctora Berenguel y doctor Rojas, ¿va desde dónde? Digamos, usted dice, por ejemplo, en el caso del cáncer, o sea, enfrentas una enfermedad que es terminal, de repente tienes un diagnóstico que te dice ya no hay vuelta atrás, simplemente es cuestión de tiempo. ¿De qué estamos hablando? De la calidad de vida que te puede dar la medicina en el tiempo que te quede, digamos. Bien, gracias Nicolás por la invitación. Yo vengo representando a la Universidad San Martín de Porres, soy docente ya muchos años y creo que es importante analizar esa parte. La medicina paliativa tiene sus objetivos: mejorar la calidad de vida del paciente que es terminal, entendiendo a veces que es terminal menos de 6 meses de vida, pero también acoplado al familiar,
porque el familiar es el que sufre. Sufre el paciente y sufre el familiar. Por eso es que la capacitación que reciban los médicos o todo el equipo multidisciplinario es muy importante para manejar estas necesidades que a veces se olvida uno. Claro, porque esto es como un objetivo bien particular, como dice la doctora Berenguel, ¿no? Y es verdad, nos ocupamos de la prevención del tratamiento ya, pero cuando enfrentas situaciones en las que no hay arreglo y de lo que se trata es, no vas a curar, tu objetivo va a ser paliar y dar calidad de vida. Claro. O sea, digamos, atenuar el sufrimiento, por decirlo de alguna manera. Y definitivamente, pues, la medicina paliativa es muy amplia. El área que menciona Francisco, terminales, es uno de los deditos, por decir, de la medicina paliativa, es una de las ramas, porque desde el momento del diagnóstico de una enfermedad, llámese compleja, ya hay un impacto también del paciente, ya hay una tremenda carga emocional para la familia. Puede en ese transcurso curarse el paciente, puede no curarse y estar esperando un alta de acá a 5, 10, 15 o 20 años, ¿no? Puede tener una enfermedad como, por ejemplo, el Alzheimer, puede tener una neurodegenerativa. Todo eso involucra paliación. O sea, no se va a curar, pero se va a atender su necesidad. El terminal, como bien dice Francisco, es 6 meses de vida. Y eso es, realmente todo eso va a la paliación, ¿no? Que las personas sientan a veces que la paliación es para el terminal, están equivocados. Y a veces sufren y tienen dolor por no usar fármacos muy importantes, por temor. Claro, por ejemplo, yo he escuchado mucho, porque ahora, gracias a los avances de la ciencia y esta cosa fantástica que estamos viviendo con las comunicaciones, gracias al Internet, pero por ejemplo, yo me sorprendo cada vez más de la cantidad de gente que sufre de migrañas y que son una pesadilla para la vida de esta gente, los anulan completamente, ¿no es cierto? Y es como que no hay una respuesta y de pronto empiezan a aparecer médicos que son especialistas en el tema del dolor, que de alguna manera también abarca esto la medicina paliativa, me imagino, ¿no? De todas maneras, yo creo que es importante analizar, ¿no? La medicina paliativa se inició con la finalidad de calmar todas esas inquietudes, tanto de enfermedades cancerosas como también enfermedades no cancerosas. Y a veces uno se olvida de que a veces es necesario, como cuando toma usted un avión, que la aeromoza le dé sus alimentos, haga su viaje placentero. Y en eso se basa esta medicina. Ahora hay especialistas, pues los neurólogos manejan las migrañas, los anestesiólogos manejamos el dolor, la parte de migrañas, y no solamente migrañas, dolores a veces que tienen que ver con la parte de lisis de nervios, neuropatías, etcétera. Pero de todas maneras... Estas fibromialgias de las que se está hablando ahora, que son tremendas, ¿no? Son. Claro, y las secuelas sobre todo, Nicolás. Y ahora, bueno, haciendo yo un poco de historia, esto en el Perú, la medicina de dolor, la medicina paliativa nació pues en el año 84, en la época en que yo trabajaba en el hospital de policía y tenía a mi gran maestro, el doctor Raimundo Cordero. El desarrollo de la guerra del terrorismo dejó una secuela increíble de damnificados y pacientes con dolor. Tal es así que en el hospital de policía nace la primera unidad de dolor del país. Y se repite la historia, porque esto creció en Estados Unidos después de la guerra de Vietnam. De Vietnam. ¿No? Entonces, la historia se repite. ¿Y cuántas de estas personas han quedado lesionadas o han quedado con dolores crónicos? Lo que hemos visto nosotros en terrorismo, las bombas, la instalación, todo eso, te dan un tipo de dolor muy especializado, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros queremos motivar de que todos los médicos deben de tener, y todos los profesionales de salud, la educación básica en el área de dolor y cuidados paliativos. Y después ya de acuerdo a uno a su vocación. Claro, que esto también puede ser una alternativa profesional para los jóvenes que están estudiando medicina. O sea, que una de las opciones es ocuparse de esto, que además afecta a millones de personas, ¿no? A muchísima gente. Por supuesto. Yo quisiera agregar algo importante. Normalmente la currícula actual de las partes de universidades hay quizás algunas deficiencias. Por ejemplo, poco se habla de dolor, de medicina paliativa, y aún más, por ejemplo, ya necesitamos
Hay, por ejemplo, el año 2050, seremos de 600 a 2.000 millones de mayores de 60 años. Ya me duele por acá, ya me duele por acá, y tenemos que prepararnos para ese... Claro, el envejecimiento está asociado al dolor, a esos problemas. No solamente dolor, sino también hasta los cánceres, ¿no? Por eso yo creo que necesitamos que las universidades pónganse ya pues la atención y digan, muy bien, formemos profesionales con esos objetivos para paliar, para darle calidad de vida. Y de esa manera, no solamente al paciente, sino tantos familiares. Y de repente un día nos toca a nosotros. Claro, porque es bien complicado para las familias manejar esas situaciones. O sea, claro, es que lo que falta es educación. En el ministerio el año pasado se tuvo mucha inquietud en poder desarrollar también un programa que se llama para cuidadores. Porque si ves bien, es todo un problema también social y económico. Porque la persona que tiene que atender a la otra persona deja de trabajar y tiene que tener algún tipo de ayuda como esta. De entrenamiento, de capacitación. Y ¿no? de capacitación. O sea, no basta con el afecto, la buena voluntad que uno pueda tener para sacrificarlo todo por ayudar a su pariente, a su hermano, a su mujer, a su hijo o a quien esté sufriendo. Y lamentablemente si no estás calificado... Pero aparte de calificado, pierde todo. No, claro. Estás perdiendo el ingreso y bueno, al final... O sea, por eso es interesante que haya una capacitación. Este es un equipo multidisciplinario donde participan varias personas, ¿no? Pero esto además debería ser parte de la discusión sobre los seguros, ¿no es cierto? Porque si tú tienes una persona que está siendo afectada por una enfermedad que lo incapacite, que requiere que otra persona lo atienda, no necesitas estar en un centro hospitalario. O sea, esa atención la puedes recibir en tu casa por una persona especializada que alguien la tiene que pagar, ¿no? Claro, y tiene que ser reconocido porque eso es parte de la vida, el desarrollo del ser humano, ¿no? Porque todo se paraliza. Además, yo te quería decir, mira, es increíble, pero a veces hay países como los nuestros en que en forma desinteresada, que muchas personas puedan pensar que hay algo atrás de esto, es que la industria, por ejemplo, farmacéutica, a veces nos ha ayudado tanto, ¿no? En la parte de poder difundir, traer de otros lugares invitados, y sin embargo, muchas veces el mismo país no lo hizo. O sea, nosotros tenemos una experiencia y sin nada que nadie podría negarlo, en laboratorios como por ejemplo Grunenthal, que impulsó muchísimo desde hace pues 35 años en el país lo nuestro en desarrollo de dolor, y que el otro año pues nos va a traer a los grandes expositores en un evento que va a haber para nosotros el mejor del mundo. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? O sea, usted, doctora Berenguer, trabaja en Grunenthal. No, yo no trabajo en ningún laboratorio. Yo soy ahorita, tengo acá como cargo soy representante de Paliativos Sin Fronteras Perú de España, ¿no? Trabajo en Oncosalud, como muchos me conocen. Ya yo soy jubilada, Nicolás, de las Fuerzas Armadas y del... Qué gente increíble que ha salido de Fuerzas Armadas, por ejemplo. O sea, los mejores anestesiólogos dice que salen del hospital militar, ¿no es cierto? Por la cosa que han tenido. Policía. No, lo que pasa, Nicolás, y dicen que, por ejemplo, los cirujanos plásticos, ¿no? El doctor Kirschbaum, que el padre, que es un maestro. Fue mi profesor. O sea, él hizo algo extraordinario en el hospital militar y tiene generaciones de militares que le están agradecidos porque les ha cambiado la vida. Y a ellos también, a todos ellos hay que apoyarlos, Nicolás, porque hay 500.000 planes, proyectos. Yo, por ejemplo, soy partidaria de un hospital de veteranos de guerra. Ojalá. Como hay en otros países, ¿no? Para podernos ayudar. O sea, no interesa quién traiga el aparato. Si yo necesito algo, pues rápido que lo traiga a la FAP, pero que ayude a nosotros. A atender a toda aquella gente que quedó afectada física e incluso psicológicamente. Y sus hijos, ¿no? Y todas estas cosas no terminan ahí, no terminan... Ahora, ustedes van a realizar un evento, me dice, sobre este tema. Normalmente todos los años los médicos anestesiólogos y los que estamos también incluyendo, tratamos de introducir esos temas, que es un problema serio, no solamente problema nacional, problema internacional, todo el mundo. Incluso acá en Perú, la parte paliativa a veces hay que manejarlo en el domicilio, hay que manejarlo en el consultorio y también en la hospitalización. A veces también nos debemos preocupar, hay mucha gente terminal quiere morir más en su casa. Actualmente, por ejemplo, los americanos mueren 20% en su casa
pero ellos quieren 80% de su casa. Quieren estar con el afecto, con el cariño, con la mamá, o todos, ¿no? Y eso creo que es interesante. Y ahí tenemos que prepararnos, ¿no? Para eso, para darles, como se dice, una muerte digna, ¿no? Porque a la final estos son lo que... Bueno, yo les agradezco muchísimo a la doctora María Berenguel y al doctor Francisco Rojas por estar con nosotros en este momento, ¿no? Yo creo que Gracias por la oportunidad. hay que hablar de estos temas. Y esto que usted dice del hospital para ¿no? Eso fue un sueño. ¿Puedo concluir Sí, un poquito? claro. Bueno, primero agradecerte, Nicolás, porque es una oportunidad que tenemos. Yo como trabajador de la Universidad San Martín de más de 30 años, bueno, ya creo que estoy mirando ya el futuro, ¿no? El futuro de que en esta universidad se implemente no solamente los fellows, sino la especialización de medicina paliativa, en donde no solamente incluye anestesiólogos, incluirán a médicos internistas, a pediatras, incluirán a todos, porque a la final, ahora, sería eso una opción. O lo otro sería una maestría, ¿no? Pero de todas maneras, mi sede, mi centro está interesado. Por eso son los acuerdos con Grunenthal para el apoyo, porque es necesario que venga de alguna empresa el apoyo de gente capacitada que nos trae. Y creo que eso... Gracias. La formación de profesionales. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer un cambio de invitados. Un gusto, doctora. Un gusto. Fidel Quintana me dicen que tiene información de último minuto desde Piura. Adelante, por favor. Información en vivo desde la ciudad de Piura, precisamente para indicarte que el tema que significa para nuestra ciudad de Piura la reconstrucción y en especial el tema de la descolmatación del río Piura ha generado gran expectativa, sobre todo cuando el ministro de Agricultura ha manifestado de que de todas maneras esta va sí o sí en cuanto se refiere al inicio de obras y sobre todo porque se ha tenido contacto con Contraloría General de la República que está haciendo algunas observaciones a las licitaciones que ya se han efectuado. En ese sentido, los agricultores de diferentes zonas del Bajo Piura están acudiendo para respaldar de una vez el inicio de las obras de descolmatación en el río Piura, sobre todo en la zona del río Chira también hay gran expectativa. Nosotros que nos encontramos en estos momentos en la ciudad de Sullana, los agricultores están preocupados para que precisamente se descolmate el río Piura, el río Chira y permita en todo caso un trabajo efectivo en cuanto a la descolmatación, sobre todo que se ha presentado cambios climáticos muy fuertes, a la temperatura que está llegando al mediodía en nuestra ciudad es de 32 grados, lo cual preocupa porque se podría tener un fenómeno de niño clásico. Desde Piura, para Exitosa Noticias, reportó Fidel Quintana Quesada. Muchas gracias, Fidel. Esto es una preocupación que está extendida, es decir, no solamente que se pueda repetir un fenómeno del niño, sino así no se repite un fenómeno del niño, que vienen las lluvias otra vez, ya estamos terminando septiembre, vamos a entrar a octubre, ahorita empiezan las lluvias de nuevo y la pregunta es, ¿cuánto hemos avanzado para prepararnos para esto que va a venir y viene todos los años? Yo creo que la respuesta no es precisamente la mejor, lamentablemente. Está en nuestros estudios la señora Eliane Felske, es su apellido, ¿no es cierto? Elaine, por favor. Elaine Felske. Usted fue la responsable, Elaine, del transporte. Usted trabajó en la organización de las Olimpiadas de Río y ha venido acá para, digamos, dar un aporte para la organización de los Panamericanos, entiendo, ¿no es verdad? Bueno, por primero, muy buenos días a todos. Disculpen mi portuñol, no es una nueva lengua. Sí, lo que pasa es que tuve una experiencia un poquito más larga. También he trabajado en Panamericano en Brasil, luego en el Mundial y también las Olimpiadas. Entonces, la idea sería que nosotros estuviéramos aquí para repartir la experiencia que tuvimos nosotros y cómo pueden sacar provecho de que sería muy bueno, para que se vea cómo fue hecho y estar pues mirando los buenos ejemplos o hasta mismo alguna cosa que no pasó bien, ¿no? O sea... Pero ¿cuáles fueron las principales dificultades? Porque esto lo que significa es todo un reto, ¿no es cierto? Por la cantidad de gente que viene, por la cantidad de gente que se moviliza, por la cantidad de eventos que hay que sincronizar. Es decir, son montones de temas que tienen que estar todos entrelazados y funcionando de una manera armónica, ¿no? Exacto. Bueno, así es. Pero una cosa que es muy importante es aclarar. Hay dos tipos, por decir, de transporte. ¿Qué significa eso? Lo que el gobierno es responsable por el transporte del público espectador y hay el comité, en el caso el COPAL, que es responsable por el transporte de los atletas, de los medios, de los jueces. Entonces, en mi caso, mi especialidad, siempre he trabajado en comités.
Entonces, mi responsabilidad se dice más respecto a lo que llamamos de familia de los juegos. O sea, De acuerdo, pero yo me imagino a lo que fue, disculpe. Sí tenemos que trabajar juntos porque en cuestiones de movilidad tienes que estar bien integrado, o sea, bien alineado todo lo que vas a hacerlo, ¿no? Una claro, porque los eventos y las competencias tienen horarios muy precisos y los desplazamientos no pueden fallar, tienen que estar todos. Ahora, tenemos un problema serio con, usted ya se va a haber dado cuenta, me imagino, en el camino hacia acá, lo difícil que es moverse en Lima. El cálculo que se hace es que un trabajador puede, un estudiante, un ama de casa que tiene que desplazarse, puede perder al día 4 horas de su vida simplemente yendo y viniendo, ¿no? Entonces tenemos un problema que hay que resolver y no tenemos mucho tiempo por delante, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues me imagino que ustedes van a hacer, no sé si ya tienen tiempo acá, pero ustedes van a hacer una evaluación de la situación en primer lugar, ¿no? Bueno. Es decir, de los problemas que hay que resolver, digamos, ¿no? Sí, hay problemas en toda la ciudad. De hecho, en las ciudades que se hacen afuera, durante el evento, la movilidad va a estar distinta aquí en cualquier ciudad que tenga un gran evento. Lo que pasa es que llegué como anteayer. Ayer estuvo en que fue muy buenas experiencias, disculpe, de los demás que ahí estuvieron, y también todos involucrados del gobierno, lo que todos tienen que hablar la misma lengua y llegarse de acuerdo para hacerlo. Este caso que estás me platicando de aquí, sí me di cuenta que el tránsito no es muy bueno, pero que se lo pueden arreglar, por cierto que sí, que deben estar sacando ahí, voy a me enterar ahorita, o sea, voy a platicar tantito con ellos, pero yo no hago parte del comité, entonces tampoco puedo hablar por ellos, ¿no? Pero ¿cuál sería la sugerencia? Pues que háganse un estudio y vean cómo van a sacar, porque es muy común que en este tipo de eventos se hace lo que llamamos los carriles exclusivos, o sea, que es para garantizar el desplazamiento de los vehículos oficiales del evento, con este propósito, pues, de garantizar. Es decir, establecer como una especie de circuito de rutas que van a ser rutas privilegiadas para los participantes en los Panamericanos. Bueno, haz de cuenta, decir que este carril nada más se jala los vehículos que están acreditados oficialmente del comité y a lo mejor rutas específicas, por ejemplo, para los espectadores. Pues sí, es una sugerencia, ¿no? Así ahora, se lo hace. Igual, o sea, yo me acuerdo de haber estado alguna vez en esos atolladeros, por ejemplo, en Sao Paulo, que en Río es parecido, ¿no es cierto? Pero en Sao Paulo es una locura. Sí. Íbamos a una playa que se llama Guarujá y te puedes perder 2 horas y media y está ahí nomás. Ya no te regresas, ¿no? Te quedas por eso. Hay hasta gente que va en helicóptero, ¿no? Para evitar la congestión de tránsito. Sí. O sea, ustedes tienen o han tenido en Brasil problemas similares con las congestiones, ¿no? Sí. Pues ahorita, por decir algo, en Río ya como un legado ya se quedó mejor después de los Juegos. ¿Por qué? Porque la idea, de hecho, eso es muy importante decirlo, ¿no? Aprovechar la oportunidad para hacer, dejarle un legado, ¿no? ¿Qué pasó con los medios de transporte? Bueno, los modos de transporte. Ya tuvimos una expansión del metro, lo que significa que ahorita hay más gente utilizando el transporte público, porque más bien uno no utiliza porque siquiera conoce cómo lo funciona, ¿no? O sea, que es la oportunidad que tienes para hacer explicarle que hay un sistema. Claro, este cambio como de chip, ¿no es cierto? Que el transporte, he hablado como mexicana. Pues sí, que el transporte público, el transporte público tendría que ser una opción para todos. Sí, no es verdad. Esta es la prioridad, de hecho. Haz de cuenta, cerca de las instalaciones, de competencia, por decir algo, hay un perímetro de restricción que nada más accesa los vehículos de transporte. De transporte. Por lo tanto, la prioridad es que las demás personas todas, de hecho, fuerza de trabajo, voluntarios, lo que sea, se utilicen el transporte público. Claro, y los asistentes también, que es lo que debería ocurrir, ¿no es cierto? Si quieres ser parte, si quieres ser público, vas a tener que hacerlos. Y eso tiene que cambiar. Bueno, tenemos que cambiar un montón de cosas, ¿no? Pero es una buena oportunidad. Sí, tienes que aprovechar para sembrar algo. Claro, que la meta de los Panamericanos sea como una fecha,
¿no es cierto?, que nos obligue a realizar una serie de cambios en nuestro sistema de transporte. Sí, así y eso es. nos va a quedar como herencia después. Sí, y la otra cosa muy importante es decir, este es un tipo de proyecto que no se puede negociar cuando vas, o sea, cambiar la fecha de la apertura. Ya está. 26 de julio de 2019. Ahí está. Ahí tenemos que llegar en las mejores condiciones posibles. Así es. Así, en este plano está muy bien. Vamos a fastidiar nosotros todas las semanas con este tema. Porque los medios tienen un papel acá, ¿no? Estoy de acuerdo. Así es. Vamos a presionar. Bueno, un gusto. ¿Cómo era? Elaine Felske. El gusto es mío, repartir poquito de mi experiencia. No, qué bueno. Ahí les deseo un excelente trabajo. Tenía como 22, 23 meses, porque poquito antes tienes que estar todo arreglado. De hecho, los atletas llegan un poquito antes porque empiezan entrenamientos. Entonces, pues un buen trabajo para todos. Estoy segura que van a lograr. Es posible hacerlo muy bien hecho. Y es una fiesta muy bonita. Es del atleta y para el atleta, que está como 4 años ahí se preparando para ese momento. Para ese momento. Entonces, nosotros tenemos que ser atletas para proveer los servicios a ellos. Y es una fiesta que todos van a disfrutar muy rico en toda la ciudad. Pues, muy... Obrigado, como dicen ustedes. Ok, gracias, muy amable. Gracias. Nos despedimos, pero antes de despedirnos ha pasado una cosa extraordinaria. Esto que están escuchando es una composición de Chabuca Granda. Está en el disco que ha producido Sonidos del Mundo, ¿no? Susana Rocarrey y Mabela Martínez. Es espectacular simplemente, ¿no? Y va al Grammy, ¿no? Al Grammy Latino. Escuchen ustedes. Y con una canasta le vi regar, con agua de un arroyo de oscuridad. ¡Qué bárbaro! Ya la siembra se echó a perder. ¡Qué bárbaro! Y el agua del arroyo se echó a correr. El zapateador es parte de la... Es increíble, es como que el zapateador es la percusión. Es una cosa tan bien hecha. Es un lujo, ¿ah? Es un lujo. Es un lujo. Orgullo peruano. Chabuca Granda y una productora peruana haciendo una cosa tan buena. Y gracias a Jorge Drexler, ¿no? Que además ha ido al Oscar, ¿ah? Acuérdense. Jorge Drexler es de los que ganan, ¿ah? Es de los que ganan. Está bendecido. Muchas gracias. Yo lo dejo con el señor José Rocha. Hasta mañana.